Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua, con Néstor Salguera y César Vargas. Alusiones, imágenes y símbolos. Lección número 5 para el sábado 3 de mayo de 2025. Las Naciones, segunda parte. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un placer y es un privilegio estar dando los comentarios de estas lecciones de Escuela Sabática, ¿verdad? Como siempre, su servidor Néstor Salguera y su hermano en Cristo, César Vargas. César, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, Néstor. Gracias a Dios porque hasta ahora nos ha guardado y nos da la oportunidad de hacer este nuevo comentario. Así es. Recuerden que nuestro objetivo es que podamos prepararnos, aprender y que todos podamos ser maestros, ¿verdad? Dinámicos. Sobre todo la dinámica a la hora, César, de presentar cada sábado estas lecciones de Escuela Sabática. Sí, recuérdense que no todos lo sabemos, ¿verdad? Así es. Siempre tenemos algo que aprender y tal vez Dios me reveló algo a mí, te reveló otra parte a ti y al comentarlo, la Escuela Sabática se vuelve dinámica, como tú dices. Así es. Hoy en día se ha vuelto muy monótona, como que fuera un sermón más. Y no se trata de eso, se trata de que todos compartamos lo que hemos estudiado. Así es. Y todos somos, quiero que podamos, de alguna manera, sentirnos libres de poder opinar y de expresar lo que nosotros hemos aprendido durante la semana, ¿verdad? Así es. No se quede usted con el miedo, el temor de decir, es que lo que voy a decir tal vez no es lo correcto. No. Al contrario, tenés que decirlo para que el maestro o el hermano que está a la par podamos, interpretar de alguna manera lo que estudió, lo que comprendió de ese estudio. Y lo bueno de dar tu opinión, Néstor, que también te viene ayudando a que puedas hablar en público. Correcto. Que puedas perfilarte luego también para dirigir la clase. Que puedas tener ese desenvolvimiento, decimos nosotros, ¿verdad? De socializarnos con nuestros hermanos. Bueno, recordemos, familia, que estamos estudiando el libro Consejo sobre la obra de la Escuela Sabática de nuestra escritora Elena G. de White, ¿verdad? Dice César, el consejo para esta semana en la página 37, dice: grandes verdades descuidadas y despreciadas durante siglos serán reveladas por el Espíritu de Dios y de pronto textos conocidos brillarán con nuevo significado. Cada página será iluminada por el Espíritu de verdad. La Biblia no está sellada, sino abierta al estudio. Qué maravilloso, ¿verdad? Así es. Qué precioso saber que la Biblia, César, todavía está abierta para que podamos comprender el plan de Dios, sobre todo, y su voluntad. Por eso la Iglesia Adventista no tiene un credo. La Iglesia Adventista está abierta a la luz que Dios pueda revelar. Así es. Hace algunos años teníamos 27 creencias, ahora tenemos 28. 28. Y cada día, como dice la hermana White, Dios va a revelar a su pueblo y hay que estar abierto a esa luz. Me gusta esta parte y yo creo que a ustedes también les va a gustar. Dice, y de pronto textos conocidos, dice, textos conocidos brillarán con nuevo significado. Es decir, tú pudiste haber escuchado el Salmo 23 todo el tiempo y de repente lo escuchaste de otra forma y tú dices, oye, no había encontrado esa parte, ¿verdad? Entonces brillarán, eso es lo importante. Así que, familia, es importante que no descuidemos el estudio de la palabra de Dios. Recordemos que a través del estudio de la palabra de Dios tenemos esa relación, César, íntima con nuestro Dios. Así es. Eso es nuestro pan de cada día. Así es. Bueno, queremos también decirles que todavía pueden conseguir el folleto que estamos estudiando, Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo interpretar, ¿verdad? Cómo estudiar la profecía bíblica. Este es nuestro segundo trimestre y es un estudio que está muy bueno. Hasta ahora hemos avanzado mucho. Llegamos a la lección número 5 para el sábado 3 de mayo. Las Naciones, segunda parte, ¿verdad? Así que, César, te invito para que puedas dirigirnos en oración. Que oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de llegar a un nuevo comentario a la Escuela Sabática. Amén. Hemos estudiado, Señor, hemos leído. Y oramos para que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Amén. Y conforme a tu promesa nos recuerde lo que hemos estudiado, Señor.
y sobre todo nos dé la fuerza para que eso forme parte de nuestra manera de vivir. Bendícenos a todos, Señor, danos ese espíritu que necesitamos de entendimiento y que, oh Dios, todos seamos edificados en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así es, el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Dice de la siguiente manera: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Claro, y este texto, César, me llama la atención porque es profético. Dice, y seré exaltado entre las naciones, ¿verdad? Y también dice, enaltecido seré en la tierra. Así es. Recuerden que esta es la segunda parte de la lección que estudiamos en la semana pasada, que eran las naciones. En la semana pasada hablamos de que no era el propósito de Dios que eran naciones en sí, sino que se poblara la tierra completamente. Y luego Dios tuvo que sacar a Israel para que Él fuera la luz a las naciones. Así es. Como Israel no lo hizo, ahora tenemos nosotros la oportunidad de ser, ¿verdad?, la luz a través de la iglesia en todo el mundo. Porque, como decía Isaías 46, Él nos ha puesto para luz para las naciones, y Apocalipsis dice para llamar a su pueblo a salir de Babilonia. Y ahora entramos a la segunda parte de lo que es las naciones. Pero algo interesante que dice el texto en esto es que dice él, no, estén quietos, no se preocupen. Se van a dar cuenta que yo soy Dios. Así es. ¿Verdad? Así que las naciones van a conocerme. Y ahora vamos a ver en esta semana de qué se trata todo. Así es. Vamos a tener un estudio maravilloso porque vamos a estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Así y nos vamos a dar cuenta en sí. Bueno, ya hemos estudiado acerca de estos temas, pero cuando Dios repite algo, César, y lo repite, es porque es importante. Y necesitamos, como, digamos, Dios lo hace como un llamado de atención y necesitamos prestar atención a ese llamado, ¿verdad? Dice la introducción, César, del día sábado. Sí. A lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente lo llevaría, en la persona de Jesús, a la cruz. Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? En resumen, según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera, como si fuera una obra de teatro, ¿verdad? Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayera. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con Dios. Esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo humano de establecer gobiernos terrenales en lugar de divinos. del gobierno de un divino. Y tenemos que entender que estos temas son poderosos, ¿verdad? Porque cuando se habla de gobierno, tenemos que entender de que cuando hablamos de los gobiernos humanos, tenemos que entender quién está detrás de eso, ¿verdad? Okay. Porque el ser humano no puede gobernar por sí mismo. Tiene que haber algo que esté induciendo a gobernar. Ahora, recordemos que Israel, en la lección pasada vimos que pidió rey como las demás naciones. Y el profeta Samuel les había advertido acerca de las consecuencias de ser gobernados por seres humanos pecadores, Claro. ¿verdad? Y las vieron y las experimentaron. Sacar a Dios de nuestra vida y seguir lo que nuestra fuerza es el error más grande que podemos cometer, ¿verdad? Ahora, César dice aquí, mira lo que dice: como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzada y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. En otras palabras, Dios no te exige ni te fuerza a que tú lo adores, a que tú le sirvas, sino que una vez que tú te encuentras con Él, tienes esa relación continua con Él, entonces te vas a dar cuenta de que lo mejor está, o lo mejor que el ser humano puede hacer es servirle a Dios por amor. El apóstol Pablo decía, aquel lema de los guías mayores y conquistadores, que el amor de Cristo él nos motiva. Así es. Y eso es lo que debe llevarnos nosotros.
Muchas veces se predican unas cosas para como intimidar a las personas, para que por miedo busquen a Dios, pero eso no es una manera correcta. Dios acepta solamente el servicio por amor. Y por amor debemos nosotros, ¿verdad? Servirle al Señor. Bueno, pasamos al día domingo, César, 27 de abril, el primer mandamiento. Ok, para que nosotros podamos entender acerca de estos mandamientos, tenemos que irnos al Génesis, ¿verdad? Ahora, ya estamos claros, César, de que el pecado no se originó en el jardín del Edén. Sí. ¿Verdad? Se originó en el cielo, ¿verdad? ¿Quién o en quién? Bueno, sabemos que la Biblia registra que fue en un ser creado por Dios, un ángel, un ser maravilloso que tenía como nombre Lucifer y que pues el pecado entró a él. Ahora, en el jardín del Edén era César, como una casa donde vivían, ¿verdad? Nuestros primeros padres, y que Dios les había dado como regalo, porque dice que los puso ahí, o sea, todo esto que está aquí es de ustedes. Ellos no hicieron nada para ganarlo. Dios lo colocó ahí. Pero ¿qué pasó durante todo eso? ¿Qué les había dicho el Señor, César? Porque Dios no solamente quiere que andemos por instinto, sino que andemos por raciocinio. Es decir, tenés que pensar lo que vas a hacer, ¿verdad? Así es. Bueno, dice ahí Patriarca y Profeta, la santa pareja eran no solo hijos bajo cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del omnisciente Creador. Amén. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, según Job 37:16, le suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Amén. Imagínate, no solamente Dios los colocó como hijos o como seres creados, sino como estudiantes. En otras palabras, Dios siempre estuvo instruyéndoles, enseñándoles, capacitándoles, o sea, de cómo funcionaba cada materia ahí dentro del jardín del Edén. Ahora dice, lee Génesis 2, 9 al 17. ¿Cuál fue el primer el mandato que Dios dio a la humanidad y por qué era tan importante? ¿Verdad? Aquí vemos que, César, a veces podemos decir, ay, pero Dios, si Dios sabía que ellos iban a tomar de eso, pues ¿para qué lo permitió? ¿Has escuchado eso? Sí. Si Dios conoce el futuro, ¿por qué permitió que pasara esto? ¿Verdad? Okay. El Señor los introduce en el huerto y le dice, ustedes pueden comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Así es. ¿Qué tenía de especial ese árbol? Nada, era un árbol común y corriente. Simplemente era el señalado por Dios para que ellos pudieran demostrar ante el universo a quién iban a servir. Si servían al mal que ya existía, o se mantenían de parte del Señor. Un árbol no era el problema, era a quién señalaba tu decisión. Y me llama la atención, César, porque, discúlpame, Dios les da un mandato positivo, Sí. y también un mandato negativo. Les dice, de todo árbol del huerto pueden comer. Eso es positivo. Pero dice, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no pueden comer. Ya es un mandato negativo. Ahora, familia, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero Dios es tan justo, ¿verdad?, que no les está diciendo lo contrario. No coman de ningún árbol, solo van a comer de este. Imagínate ahora, qué barbaridad, Dios. ¿Cómo no me dejar que pruebe esos montón de árboles que están ahí? Y solo voy a estar comiendo coco, ¿verdad? Pero Dios le dio la oportunidad de que pudiesen comer de todos los árboles del huerto. De todos, menos de uno. Ahora, y recuerden que ellos en ese sentido no eran inocentes, porque según el relato de Patriarcas y Profetas, Dios les había instruido ya a ellos acerca del ángel que había caído y todo lo que había causado la rebelión en el cielo, la expulsión de los demonios también de allá, de los ángeles caídos. Y entonces Él le dice, no toquen ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos le iban a traer conocimiento, sí, pero el conocimiento que iban a tener no era bueno. Así es. Porque ya conocían el bien, lo que iban a conocer ahora era el mal. Era el mal. Y ahora, a veces muchas personas dicen, pero ¿cómo Dios es posible? ¿Cómo es posible que Dios no permita que sus seres creados no puedan conocer lo que es bueno y lo que es malo?
¿no? Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios solamente estaba pidiendo obediencia, nada más. César, como cuando tú le dices a tus hijos, no me toques la Biblia, que esta Biblia es mía, es para mi estudio, y de repente el niño viene y la toma y comienza a rayar en ella o a jugar con ella, y entonces tenemos que ver que está desobedeciendo, ¿no? Pero como te digo, este conocimiento que ellos tienen no solamente es información, porque se trata de un conocimiento experimental o a través de la experiencia, ¿no? Sí. Porque ellos ya conocían el bien, ya Dios les había mostrado todo, pero ellos no habían experimentado todavía la maldad. Y es importante porque Dios, César, quería evitarles, ¿verdad? Evitarle el sufrimiento, sobre todo, porque Dios sabía que si ellos desobedecían o incumplían ese mandato, eran consecuencias inevitables. ¿Verdad? Así es, nosotros nos pasa igual, ¿no? Tú le des consejo a tu hijo para que no pase por esa situación que tal vez ya pasaste o tienes conocimiento. De que alguien pasó por ahí. Quieres evitarle ese Correcto. asunto, por eso lo aconsejas. Y eso es lo que está haciendo Dios. Cuando Dios le dice que no se acerquen a ese árbol, quiere evitar el sufrimiento. Así es. Dice aquí César, acercarse, bueno, en la parte de aquí, según la Escritura, ¿verdad? No, Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitar el sufrimiento, que es lo que estamos diciendo, que algunos conocimientos le causarían a largo plazo. En lugar de someterse, ¿verdad? Perdón, a largo plazo, como lo que sucedería más tarde cuando el pueblo eligió gobernarse a sí mismo en lugar de someterse al gobierno del Señor. Milenios después, cuando Israel pidió un rey, el Señor expuso las consecuencias de ello. Y entonces vemos que no solamente Dios le dijo, piden rey, sino que aparte de pedir rey, Dios les dice, ustedes están pidiendo algo, pero yo les voy a enseñar los resultados de lo que están pidiendo. Es decir, Dios no te va a dar algo, César, sin antes mostrarte cuál es la consecuencia de eso. Así es. Dios le explicó lo que iba a suceder. Y luego, dice en el comentario, el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito de Dios que le dio aún más de lo que querían, un gobierno pagano prácticamente. Es verdad. Y qué, digamos, César, qué insensatez del pueblo de desechar a Dios. Y nosotros estamos en este mismo tiempo, ahora, pasando por eso, por esa misma situación. Nosotros de repente desechamos a Dios y tomamos otras cosas que están en contra de la voluntad de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado por eso. Así que cuando Dios dice no hagas algo o hace algo, es porque Dios tiene un conocimiento mucho más allá del nuestro, ¿verdad? Y Dios quería evitarle esto a estas personas. Sin embargo, ellos como no entendían, ellos bueno, a veces pasa con nuestros hijos, tú le dices algo y ellos te dan un razonamiento, ¿verdad? Todo raro. Y Dios quería evitarle esto, pero ellos insistieron y Dios dice, pues ni modo, tienes que aprender a través de la... Me acuerdo que mi hija le dice a mi esposa así, yo ya quiero tener 21 para irme de la casa. Y entonces le dice mi esposa, bueno, preguntarle a Génesis si le fue bien cuando se fue de la casa, que estaba desesperada por irse. Es que a mí no me va a pasar lo mismo que a la gente. ¿Verdad? Entonces vemos que ese razonamiento es lo que el pueblo decía. Bueno, a mí no me va a pasar eso. Por eso cuando Dios dice no, mejor dejémoslo ahí. Es verdad. No lo entiendo, pero mejor no nos metamos en problemas. Dios nos quiere evitar muchas cosas. Así es. Y por eso es que Dios cuando da los mandamientos dice no hagas esto, no hagas aquello, pero no está haciendo para como todo negativo, sino quiere evitarte un montón de cosas, que es lo que estamos viendo en el mundo hoy en día. Y me gusta porque cuando Dios dice no hagas esto, no hagas lo otro, o sea, no es que Dios sea un Dios, César, digamos, que un Dios que priva, pues digamos que está privado de hacer cosas, sino que lo hace con el fin de que tú seas feliz y seas libre. Así es. Obedeciendo su ley, ¿verdad? Porque si Él te dice no hagas esto, es para que tú tengas un final, como dicen, un final feliz. Por eso es que el apóstol Santiago le llama la ley de la libertad. Correcto. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios y todos los guardamos, todos estamos libres de cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, habría muchos, o nos evitaríamos mucho de las cosas que hoy, ¿cómo se le llaman? Delitos, ¿no?
no hubiera ni siquiera ninguno de esos. Así es. Bueno, al acercarnos al libro de Daniel, César, vamos a ver con este trasfondo en mente que puede ser esclarecedor la sucesión de imperios descritas en las visiones del libro y son dirigidas directamente a Israel, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que ahora Dios quiere mostrarnos a través del libro de Daniel y de Apocalipsis que los gobiernos mundanales siempre han tenido un propósito como que desviarte, ¿verdad? Desviarte de la adoración a Dios. Vamos a entrar al día lunes 28 de abril, Daniel capítulo 2. Okay. Dios presentó las descripciones más convincentes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos de este mundo durante el cautiverio de Babilonia y por medio del profeta Daniel. Su pueblo ya no era autónomo y ahora cosecharía las consecuencias de sus elecciones. Es lo que venimos hablando. Aprenderían al menos de ellas. Daniel capítulo 2, versículo del 31 al 35, donde se ofrece una visión panorámica de la historia del mundo hasta los fines de los tiempos y se pregunta qué importantes verdades podemos aprender de esta asombrosa profecía. Y aquí entramos a lo que el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Sí, su sueño que tuvo acerca de aquella estatua, que la cabeza era de oro, sus pechos de plata, su vientre de bronce. De bronce. Las piernas de hierro. De hierro y los pies de hierro con barro. Ok, ahora, el rey Nabucodonosor, familia, tenía un sueño. O sea, tuvo un sueño. Pero por cuando Dios hace algo, pues, la palabra es providencial. Por providencia divina, Dios hace que el sueño se le olvide, ¿verdad? Y ahora el rey dice a todos sus magos y astrólogos y hechiceros: yo tuve un sueño, pero no lo recuerdo, que alguien me diga cuál es el sueño y su significado, ¿verdad? Entonces vemos que durante eso Daniel está como entre los más sabios, él está ahí, y entonces el rey da una orden, como nadie le da respuesta, da una orden de que todos sean decapitados, todos sean muertos, porque ninguno cumple con lo que él está pidiendo. Pero Daniel se da cuenta de que hay algún alboroto, y entonces Daniel pide, ¿verdad?, tiempo para poder consultar con Dios. Me gusta porque Daniel, familia, es lo que nosotros deberíamos de ser en este tiempo. Daniel era una luz en Babilonia. Daniel fue un gran hombre de Dios y dio, César, un testimonio poderoso a todos esos reyes a quien le sirvió. Y lo respetaban tanto que hasta los mismos reyes decían: es tu Dios. Fíjate que en esta lección de Daniel capítulo 2, del versículo 31 al 35, donde habla de la sucesión de reino, ¿verdad? Lo que yo capto aquí, Néstor, es que, bueno, Dios ya lo sabe todo. Sí. Se dice el fin desde el principio. Pero no solamente lo sabe todo, sino que Dios también, a través de todas las edades, ha hecho provisión para su pueblo. Amén. Ha guardado a su pueblo, ¿verdad? Sí. Y algo interesante que dice el capítulo 2, versículo 21. Dios es el que pone reyes y es el que quita reyes. O sea, lo que pasa en esta tierra, aunque pareciera que está fuera de las manos de Dios, Dios tiene absoluto control de la situación. Así. Y me gusta porque, familia, si ustedes se dan cuenta, la sucesión de estos reinos, César, va del más fuerte al más débil, al más débil, al más débil, hasta que llega hasta el más debilucho, por decirlo así. ¿Verdad? Porque debería ser lo contrario. Sí. ¿Verdad? El fuerte domina, el fuerte, viene otro más fuerte, viene otro más fuerte, pero cuando tú te das cuenta, viene, si nosotros nos ponemos a ver ahora, pues, ¿cuál es el metal más preciado ahorita? El oro. Sigue la plata, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces así vemos que el oro representaba que un pueblo fuerte, poderoso, que era Babilonia. Pero es que también puede ser en cuanto a la moralidad de las personas, por así decirlo, o a nuestra misma vida, porque hemos venido degradándonos a lo largo. Nuestros abuelos vivían más tiempo que nosotros y de mejor calidad que hoy en día. Es verdad. La generación que nos sucede a nosotros viene como más delicada, ¿no? Sí. Más propensa a enfermedades. Y mira qué interesante, esta devaluación, como decimos, de metales, simboliza la degradación que va a tener la humanidad. Contrario a lo que la evolución dice. La evolución dice que nosotros venimos de menor
a mayor. Vamos siendo mejores cada día. La Biblia dice que es totalmente lo contrario. Salimos de las manos de Dios, muy inteligente, muy robusto, y ahora hemos venido con más vida. Sí, y eso, imagínate, los antediluvianos, 1000 años casi vivían, ¿verdad? Y nosotros apenas llegamos a 70. Con dificultad. Y con dificultad, decía el rey David. Así es. Ahora, fíjate que algo interesante. Dice que a finales del siglo XIX muchas personas mostraban una renovada confianza en el progreso humano. Ellos estaban optimistas con el avance de las tecnologías. Ellos pensaban que muchos de los problemas de la humanidad llegarían a su fin. Pero comenzando el siglo XX, comenzaron las guerras mundiales, ¿verdad? Y es cierto que hemos avanzado tecnológicamente, tenemos una tecnología de punta increíble hoy en día. Sin embargo, es cuando vivimos trabajando más y nos matamos más por alcanzar lo que antes era más fácil. Las personas pensaban que con el avance tecnológico íbamos a tener muchas horas libres, porque como las máquinas iban a hacer todo. Iban a trabajar por ti. Iban a trabajar por nosotros, íbamos a estar de vacaciones. Pero, ¿qué demuestra esto? Que siempre servimos al egoísmo humano, ¿no? El acaparar de los bienes, la gente que gana inventa más cosas. Y ahora hay tiendas que pasan las 24 horas abiertas. Trabajando para que la gente pueda seguir comprando y la gente no duerme, no descansa, ¿verdad? Así es. Por estar comprando. Dice aquí César, muchos estudiosos de la profecía han notado que los metales de la imagen de Daniel 2 siguen un patrón de devaluación progresiva, creo que estamos hablando, que va de lo más valioso a lo menos de valor. El oro deja su lugar a la plata, está al bronce y el hierro hasta terminar en una mezcla de hierro y arcilla. Pero según Charles Darwin, ¿verdad? Karl Marx y otros pensadores del siglo XIX intentaron convencernos de que la humanidad progresa constantemente. Es lo que tú decías, que ahora dice vamos de menor a mayor, cuando la realidad es de mayor a menor, ¿verdad? Así es. Y es importante que no olvidemos eso. Ahora, algunos aspectos de la existencia humana ha mejorado, es verdad, como tú decías, en el ámbito tecnológico y esas cosas, pero la realidad es que nosotros, familia, estamos en un sistema donde el tiempo ya no nos alcanza. Tú te acuestas, César, y tú dices, hoy 9 de la noche, te acuestas, te dormí. Y cuando tú miras, 5 de la mañana, y siento que no dormí nada, ¿verdad? Y pudiste dormir tus horas ahí. Así es, y entonces, y por eso es que está de moda también el asunto del estrés y que antes ni se escuchaba esas situaciones. Y la depresión y esas cosas, ¿verdad? Bueno, Jesús advirtió, César, oirán guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, según Mateo 24, 6 y 7. A pesar de esta advertencia, la pregunta es, ¿cómo debería confrontarnos el hecho de haber sido advertidos de antemano acerca de estos eventos? Es decir, si ahora nosotros estamos siendo advertidos, ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente tomar medidas o estar preparado para la situación, pero no es como cuando tú desconoces todo, ¿verdad? Tú no sabes qué hacer. Es como ahora, por lo menos aquí en Nicaragua, se implementan los simulacros, ¿verdad? Ante un desastre natural. La idea es educar a las personas para que sepan organizarse a la hora de que pueda suceder eso. De un eventual suceso. Así y es lo mismo que deberíamos hacer con la Biblia, ¿no? Bueno, y recordemos, César, que también de Daniel 2 tenemos que ver lo que pasa en Daniel 7. Así es, y ahí es donde vamos, el día martes 29 de abril. Así es. El sueño de Daniel 2 fue presentado a un rey babilonio. La visión de Daniel 7, en cambio, dice, fue mostrada a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. En Daniel 2, el sueño fue para un pagano. Y en Daniel 7 fue para un miembro de la familia de Dios, por decirlo así. Al final es el mismo sueño. Sí. El mismo sueño, solamente que de una perspectiva diferente. Estas naciones, que son las 4 naciones grandes que se aparecen, estaban en un permanente estado de lucha que provoca un constante cambio de poder entre ellas. Sigue diciendo el comentario,
Por el contrario, la tierra prometida permaneció al menos durante un tiempo como una isla de paz y seguridad en medio de un mar de reinos paganos, como una nación santa establecida sobre los sólidos cimientos del gobierno de Dios, en contraste con las convulsionadas naciones que la rodeaban. Mientras las otras naciones se estaban matando por los lugares, Israel permanecía quieto mientras obedecía a Dios. Cuando ellos deseaban un rey, todo esto cambió. Así es. Lee Daniel 7, 1 al 3, César. Hay mucho movimiento en esta escena. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas imágenes, como la de la primera bestia que emerge del mar? Bueno, nosotros tenemos que entender que a la hora de ver estas citas donde habla César, por ejemplo, dice Daniel 7, 1 al 3, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Ahora, tenemos que tener claro que mar simboliza o representa muchedumbre, naciones, gentes, Así es. ¿verdad? Y dice que dentro de esas muchedumbres, esa gente, surgen 4 bestias, dice, ¿verdad? Grandes, diferentes una de la otra. Ahora, si el mar representa esas muchedumbres, las bestias tienen que representar un poder, ¿verdad? Poder o un rey. Un poder y reyes, como dice el mismo Daniel Sí. 7, que nacen dentro de esas mismas naciones. Ahora, ¿por qué le presenta esto a Daniel? Y aquí lo dice el comentario, ¿va? Dice: los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas de su pueblo. Este había elegido vivir como los paganos, así que ahora viviría entre ellos y también bajo su dominio. Así. A partir de la dominación babilónica, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. Perdieron ese privilegio, ¿verdad? De estar, César, viviendo en armonía con la voluntad de Dios, porque ellos desecharon a Dios. Pero en el caso del Israel espiritual, César, que somos nosotros ahora, ¿verdad? Dice el comentario: esta pérdida de autonomía persistirá hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. En la época del Nuevo Testamento y en los siglos subsiguientes, el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana. Aunque algunas naciones fueron mejores que otras y algunas épocas han sido más pacíficas que otras, la historia general de las naciones, los pueblos y los imperios han consistido simplemente en ir de una tragedia a otra, de un opresor a otro, todo generalmente en nombre de las mejores intenciones para los habitantes de cada nación. Es decir, cada vez que se levanta un rey, quiere hacer algo bueno, pero se empeora la situación, ¿verdad? Y tenemos que entender, mira lo que dice aquí: qué contraste con el gobierno que Dios tenía pensado para su pueblo, si éste lo hubiera elegido como rey. Así. Y hubieran permanecido como nación santa. A mí se me imagina, César, que Dios dice: bueno, ustedes saben que la misericordia de Dios o la gracia de Dios, César, tiene un límite, ¿verdad? La gracia de Dios tiene un límite. Todos sabemos que la puerta de la gracia se va a cerrar. Y hay 2 maneras de cerrarse. Número 1, cuando Cristo venga, se cierra la puerta de la gracia y ya nadie puede ni echarse para atrás, ni como decimos, pues, ni arrepentirse, ni desistir de lo que uno ha pensado o cree, tiene en su fe. Y número 2, se cierra cuando te llega la muerte, ¿verdad? Ahí se acaba tu puerta, se cierra tu puerta de la gracia. Entonces vemos que Dios quiere actualmente, familia, con nosotros, seguir dirigiéndonos. Pero Él dice: si tú no quieres nada conmigo, está bien, yo me aparto y ahí te dejo, ¿verdad? Pero recuerda que Dios como nación, por lo menos el pueblo de Israel como nación, fue desechada. Sí. Pero no los individuos. Ellos todavía podían tener esa relación de pacto con el Señor y lo pueden todavía tener. Pero el apóstol Pablo dice que solamente se logra a través de Jesucristo. Amén. Ese es el problema. Así Por eso él dice: bueno, ahora el pueblo de Dios está en toda la tierra. Él dice en Gálatas: si tú crees en el Señor Jesucristo, eres israelita.
Así es. Así que nosotros también estamos metidos en este asunto. La cosa es que Dios, en medio de todo, a pesar de lo que está sucediendo, Dios no ha desamparado a su pueblo. Amén. Él ha prometido estar con su pueblo todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Y está trabajando para poderlo sacar de esta nación y establecer el reino que Él siempre quiso. Y algo importante que mencionaste fue de que Dios, Israel fue destituido como nación, pero cada individuo tenía o mantenía una relación con el Señor. Igual pasa con nosotros ahora en este tiempo. La salvación ya sabemos que es individual. Entonces, está en nosotros el que podamos disfrutar de esa salvación, o está en nosotros de desechar esa salvación. Al final, ¿Dios qué va a hacer? Bueno, va a reunir a todos aquellos que realmente están decididos a seguirle, a confiar en Él y a profesar su fe, y entonces va a reunirlos como, se me imagina a mí, César, como el llamado que hace el ángel en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Y los reúne. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita? Que cuando tú aceptas al Señor Jesús y aceptas como su Salvador, tú te estás inscribiendo gratuitamente para ser miembro del reino de los cielos. Sí, amén, claro que sí. Ser parte de esa gran nación que Dios va, de ese gran imperio que nunca va a ser destruido, y va a estar por la eternidad. Ahora pasamos al día miércoles 30 de abril, César, entre la tierra y el mar. ¿Verdad? Ahora aquí encontramos pues algo o otro símbolo, la tierra. Ya vimos que es el mar, sí, ¿verdad? Y ahora así vamos es. que la tierra. Dice ahí, las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia pueden ser muy instructivas, y más cuando aparecen juntos en la profecía bíblica. Dice el comentario, simbólicamente cuando se yuxtaponen la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado e incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que amenazan, al igual que el mar, amenaza la tierra. Pero según la línea de pensamiento de la tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa la agitación y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. Por otra parte, según la profecía, si el mar es muchedumbre, la tierra es un lugar poco poblado. Poco poblado. Ahora, recordemos que, digamos que la tierra, César, como es un lugar poco poblado, entonces entendemos, según, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Yo pienso que Dios nos deja estos símbolos para que podamos pensar y meditar. Ahora, ¿el viejo mundo cuál era? Europa, ¿verdad? El nuevo mundo, Estados Unidos. Ahora, Norteamérica. ¿Cómo estaba Norteamérica cuando llegaron ahí? Era poco poblado. Y ahí se instalaron, ¿verdad? Y entonces comenzaron a ejercer, en el año de 1798, donde termina, ¿verdad? Las 2300 tardes y mañana, vemos que ahí, César, se termina la persecución, pero ahora comienza un nuevo, digamos, amanecer de libertad religiosa entre todos los que pueden habitar allí. Ok, Apocalipsis 12, 15 y 16, cuando habla del río, esto sucede cuando las personas venían huyendo de Europa, como tú lo decías, y huyendo de la persecución que había allá, y se establecieron en lo que ahora es los Estados Unidos de América, ¿verdad? Según dice acá el comentario, además los adventistas del séptimo día hemos entendido que Apocalipsis 12 se refiere a la migración de creyentes perseguidos en Europa del Nuevo Mundo. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, ¿qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? O sea, Estados Unidos era deshabitado prácticamente, y fue en 1600 y algo, los inicios de 1600, cuando llegaron los colonos, por así decirlo, de Europa, huyendo de esta persecución. Ahora, yo lo que dice aquí el comentario, aunque Estados Unidos nunca ha sido un nuevo Israel, como algunos de los fundadores lo veían, durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa para millones de creyentes oprimidos
proveniente de otras naciones del mundo. Por desgracia, esta bestia, semejante a un cordero, hablará un día como un dragón. Estados Unidos, durante tanto tiempo un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma en lugar de ser gobernada por Dios. Así es. Algunos sostienen que tierra representa regiones donde había pocos habitantes, en contraste con aguas que a veces representan pueblos, naciones y lenguas. Yo creo que nosotros no podemos, César, ignorar lo que está pasando ahora, ¿verdad? En la actualidad. Nosotros tenemos que aprender de que todo lo que está pasando no es por coincidencia, no es porque sino porque todo está escrito. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? Mira lo que dice aquí, me gusta esta cita. Dice, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo? Cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, una sola, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, ¿verdad? Y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Así es. ¿Verdad? Es que en menos de 200 años Estados Unidos llegó a ser una potencia mundial. Rapidísimo. Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos a pasar el día jueves 1 de mayo, profetizar de nuevo. Y este es interesante porque tiene que ver con nosotros. Así es. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban la libertad religiosa durante el siglo XVII y XVIII. ¿Okay? Ahí nos manda a leer Apocalipsis capítulo 10, versículo del 1 al 11. Dice que aparece un ángel ahí con un librito. El otro ángel le dice a Juan que vaya y tome ese librito que tiene el ángel, que lo coma. Cuando lo coma va a ser dulce en la boca, pero que le va a amargar el estómago. Él fue y lo hizo, y así le sucedió. Después de esta experiencia amarga, el ángel le dice, ve y profetiza nuevamente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Okay? El ángel clama a gran voz, como lo hacen los tres ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18. Se trata de un momento crucial de la historia. Cuando el mundo está en peligro, es entonces cuando se establece la obra de la iglesia remanente en beneficio de muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Según Apocalipsis 10:11, que es lo que tú decías, y dice así, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, que nosotros como adventistas del séptimo día, familia, tenemos el gran privilegio de que Dios nos haya dado un mensaje que es único y tenemos que darlo a todas las naciones, lengua, pueblo y nación, ¿verdad? Bueno, recuerden que la iglesia adventista nació luego de 1844, que se predicara que Jesús venía en ese tiempo y se habla de un chasco, ¿verdad? Porque Jesús no vino. Sin embargo, todo esto tenía que ver con la profecía, como decíamos, de Apocalipsis capítulo 10. Después del chasco, después que le amarga el vientre a Juan, él lo manda a predicar. Después del chasco que la gente esperaba que Jesús viniera y no vino, del grupo que quedó, de esos estudiosos de la Biblia, de ahí nace el pueblo adventista como ese remanente, como un remanente que debe llevar nuevamente el mensaje a todo el mundo. ¿Okay? El ángel dice acá, que sostiene el librito, probablemente el libro de Daniel, ¿verdad? Esa profecía que no se entendían de las 2300 tardes y mañanas que concluyeron el 22 de octubre de 1844. Y es cuando dijo, sella este libro, ¿verdad? Sí, a Daniel lo cierra. Y será abierto para el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, ya en 1798, ahí, ya las personas comienzan a entenderlo.
Ya habíamos estudiado la vez pasada, Guillermo William Millian comenzó a estudiar este asunto y descubrió esta profecía que se cumplía en el 844. Así es. Bueno, dice aquí el comentario: el mundo será por fin iluminado por la gloria de Dios y los mensajes finales de Apocalipsis 14 serán llevados a todos. ¿Okay? Dice el último párrafo: Dios está encaminando la historia humana hacia su gran conclusión, el fin de los imperios humanos y la entronización permanente de Cristo. Lee Daniel capítulo 2, versículos 34, 35, 44 y 45. La Biblia deja perfectamente claro, sin ninguna ambigüedad, que todos estos reinos mundanos serán erradicados sin que quede rastro alguno de ellos ni de sus horribles legados, que serán reemplazados por el reino eterno de Dios, donde el pecado, el sufrimiento, la enfermedad, el mal y la muerte no volverán a surgir. Así es. Y es lo que decían, estos reinos van a pasar, solo va a quedar uno. Y es ahora, cuando usted acepta al Señor como su Salvador, que usted hace su aplicación para la ciudadanía de este tiempo. Y pasas a ser parte o miembro de ese pueblo remanente. Sí, recuerda que la Biblia dice que Dios viene a traer a un pueblo que está escrito en su libro, en el libro del Cordero, en el que aceptaron a Jesús como su Salvador. Si no estás ahí, no puedes formar parte de ese. Y mira lo que dice, ahorita que dijiste eso. Dice la sierva del Señor aquí, lo siguiente en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 999. Dice, el Señor tiene un pueblo sobre la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que va. Tiene a sus miles que no se han arrodillado delante de Baal. Los tales estarán con él sobre el monte de Sión, pero deben estar en esta tierra ceñidos con toda la armadura, listos para emprender la obra de salvar a aquellos que están a punto de perecer. Ángeles celestiales dirigen esta búsqueda, y a todos los que creen en la verdad presente se les pide que sean activos espiritualmente para que puedan unirse con ellos en su obra. Qué maravilloso, ¿verdad? Me gusta porque dice Dios tiene, es decir, no dice Dios tendrá, porque es como futuro. Dice Dios tiene, es ahora. ¿Qué es ahora? Ahora. Es decir, si nosotros, familia, aceptamos a Cristo hoy, entonces Dios tiene. Dios te tiene, Dios me tiene. No, y si no lo aceptas, también lo tiene. Siempre lo tendrá, correcto. Entonces, lo más importante aquí es que aceptar esa invitación, ese llamado, ¿verdad? Dice aquí la última parte, nuestra elección debe ser la de seguir a Cristo. Debemos seguir su ejemplo en la vida diaria, así como un rebaño confiadamente sigue a su pastor. Debemos seguirlo sufriendo por su causa y diciendo a cada paso, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Se acuerdan las palabras de Job? Entonces, es lo que necesitamos. Eso. Así es. Mira, ya el día viernes, Néstor, Dios es tan grande que nos da también una probadita para que te animes. Así es. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, según Apocalipsis 21:1. Ella dice, el fuego que consume a los impíos purifica la tierra, desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. O sea, va a haber un fuego, va a purificar todo, pero también se va a terminar. Así es. Si queda algo de este mundo de pecado, dice, solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de la crucifixión. En su cabeza herida, y en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice, su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano. Allí está escondido el poder, Habacuc 3:4. En sus manos y en sus costados heridos, de donde emanó el torrente carmesí, que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador, allí está escondido su poder. Poderoso para salvar, por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia, para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de la humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán la alabanza y declararán su poder. Amén. El conflicto de los siglos, páginas 653 y 654. Yo creo que no podemos, César, no podemos ignorar lo que Cristo hizo por nosotros. Yo creo que nadie puede ignorar. Ay, no sé, que Dios quiero.
si Dios me quiere que haga algo por mí, pero si ya lo hizo todo, ¿verdad? Ya vino Jesús, ya te perdonó, ya te amó, o sea, se entregó, murió, resucitó, está intercediendo. O sea, ¿qué más necesitas? Y lo que estamos estudiando ahorita, este asunto de naciones y este mundo va a pasar. Así es. Todo va a quedar atrás. La pregunta es, ¿cómo te ayuda esto a tomar tu decisión ahora? Pues porque, como hemos dicho, es ahora que tú te inscribes para esa ciudadanía celestial. Y la única manera es a través de nuestro Señor Jesús. Así es. Y nosotros tenemos que aprender a valorar, sobre todo, ¿verdad?, la vida que tenemos ahora. Muchas personas hoy quizás no despertaron, se les apagó la luz, ¿verdad? Pero lo más importante, familia, es que podamos estar a cuentas con el Señor, ¿verdad? Ponernos a cuenta y decir, Señor, aquí estoy. No importa, algo que me gusta del Señor es que al Señor no le importa nuestro pasado. Si lo que fuimos en el pasado lo ponemos como obstáculos para venir al Señor, es momento para quitarlo, porque el enemigo siempre te va a recordar lo que tú fuiste en el pasado. Así ¿verdad? es. Para que puedas desistir de tu decisión de venir a Jesús. Recuerde que el único pecado que no se perdona es el que no se pide perdón. Así es. Porque Dios dice en la Biblia que perdona todo pecado. Amén. Así que, familia, estamos a tiempo. Si todavía no has hecho las paces con el Señor, es momento. Job 22:21 dice, amístate con Él y tendrás paz y todo te irá bien, todo te saldrá bien, porque Dios quiere cambiar tu final. Dios quiere darte, como dice ahí, un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Amén. Preparémonos para estudiar la lección número 6 para el sábado 10 de mayo, César. ¿Tiene como título? Entendiendo el sacrificio. Si todavía no lo hemos entendido, ¿verdad? Sí. Y aquí viene más candente, porque ahora vamos a hablar acerca, ¿verdad?, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, tomando nuestro lugar, ¿verdad? Así que, familia, llegamos al final de este repaso de la escuela sabática. Te animamos para que sigas estudiando este hermoso folleto y puedas conocer más a ese Dios, que no solamente lo veas como Dios, sino que lo veas como su Padre, que lo veas como su amigo, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere. Él quiere relacionarse con nosotros de una manera tan cercana que podamos nosotros tenerlo de primero en nuestras vidas, para cualquier cosa Él estar dispuesto, César, a socorrernos, ¿verdad? Así es. Así es, familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Quiero, César, en el momento de la oración, orar por nuestra hermana Amelia Medina. Ella nos escribió ahí en el chat de YouTube que estaba con enfermedad física, pero vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, conforme a su voluntad, pueda animarla, restaurarla, ¿verdad?, su voluntad. Así que oramos. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de podernos reunir aquí, de poder compartir, Señor, este estudio maravilloso. Ayúdanos, prepáranos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé las herramientas necesarias para que podamos, oh Dios, exponer estos temas de manera que nosotros seamos primeramente alcanzados por ti y después nuestros amigos que nos ven a través de esta plataforma. Padre, en esta hora te pido por Amelia Medina, Señor. La ponemos en tus manos para que seas tú con ella, oh Dios. No sabemos con exactitud, Señor, la enfermedad que la ha visitado, pero sí sabemos con seguridad de que para ti no hay nada imposible y que no hay una enfermedad, oh Dios, que a ti te haya derrotado, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Y por eso, Padre, pedimos para que seas tú con ella, dándole fuerza, consuelo, sobre todo que su fe en ti, oh Dios, pueda ser grande. Te pedimos también por Luz Medina, su hermana, que también la bendigas y la cuides, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nos vemos, familia, en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.